Ya, y empezamos ahora, ya he dado para grabar la clase, así que ahí está. No se nota muy bien, ¿no? Pero bueno. A ver, atienda. Estas serían las fórmulas jóvenes para el movimiento armónico simple. Aquí tenemos las ecuaciones del movimiento armónico simple que se pueden dar de esta manera o de esta otra forma. ¿Ya? Usted, el ingeniero, ¿cuál usa? ¿Cuando la posición es seno o cuando la posición es coseno? Creo que esta la ocupa el ingeniero, ¿no? ¿Coseno? A ver, confirme. ¿No se acuerdan? ¿Ya? Bueno, entonces, jóvenes, si el ingeniero usa esta ecuación donde la posición es seno, ¿ya? Obviamente que la velocidad simplemente, matemáticamente sabemos que la velocidad simplemente es la derivada de la posición. Entonces, fíjense, tengo que derivar esto y fíjense, la derivada de seno es coseno, ¿no es así? Entonces, la velocidad, por eso tiene esta ecuación, W por A por el coseno del argumento, ¿no? Ahora, la aceleración, joven, es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Por eso cuando yo derivo la velocidad, la derivada de coseno es menos seno, ¿ya? Entonces, todo lo que está con amarillo, si el ingeniero Domingo Aguilar utiliza estas tres ecuaciones, ¿ya? Solamente podemos ocupar esas tres. Ahora, si ocupa estas donde la posición es por coseno, es lo mismo. La velocidad es la derivada de la posición, entonces derivamos coseno y me queda menos seno. La aceleración va a ser la derivada de la velocidad, por lo tanto la derivada de seno va a ser coseno. No es así, y este negativo se copia nada más. ¿Ya? Entonces, ustedes ya me confirman, por favor, porque tenemos que resolver este ejercicio. Tenemos que resolver el ejercicio y necesitamos saber cuál de estas utiliza el ingeniero, ¿no? ¿Alguien se acuerda? A ver, por favor, jóvenes. Alguien que se acuerde, ¿cuál usa el ingeniero? ¿Donde la posición es por seno o donde la posición es por coseno? Vamos, chicos. Ya. Por favor, confírmenme para que resolvamos los ejercicios. Ya. Después, ya. Luego tenemos esta ecuación, jóvenes, donde vamos a determinar la velocidad máxima, la velocidad y la aceleración máxima. Entonces, la velocidad máxima es W, frecuencia angular por la amplitud, y se mide en metros sobre segundo. La aceleración máxima se calcula con esta otra ecuación, negativo, W cuadrado por aceleración por la amplitud, perdón, y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. También podemos calcular la energía cinética y la energía potencial máxima, que serían estas sus ecuaciones. Energía cinética máxima es igual a 1/2, masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado, y la energía potencial máxima sería igual a 1/2 la constante elasticidad por la amplitud elevado al cuadrado. Esta gráfica, jóvenes, siempre les explico porque a veces nos da datos el ingeniero y nosotros no nos damos cuenta de qué datos nos está dando. Por ejemplo, si el cuerpo, imagínense, este es el movimiento armónico simple, es un movimiento de ida y de vuelta, ¿no es así? Este es su punto de equilibrio, yo lo estiro hasta aquí, el resorte, y lo suelto y esto empieza a oscilar, ¿no? De esta manera, empieza a oscilar de esa manera. Pero, jóvenes, siempre en los extremos la velocidad va a ser cero, pero la aceleración va a ser máxima. La energía cinética, jóvenes, está en función de la velocidad. Si la velocidad es cero, obviamente la energía cinética es cero, pero la energía potencial es máxima. ¿Está bien? Esto es muy importante porque a veces nos dice la aceleración en uno de los extremos es de 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya nos está indicando que tenemos la aceleración máxima, ¿no es así? Porque entre el punto de equilibrio hasta la máxima elongación, que es la amplitud, tenemos varios valores de aceleraciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la posición de equilibrio? En ese punto de equilibrio, jóvenes, se considera la velocidad como la máxima velocidad. Cuando tenemos velocidad máxima, en este caso, jóvenes, la aceleración es igual a cero. Y como les dije hace rato, la energía cinética está en función de la velocidad. Si la velocidad es máxima, la energía cinética obviamente es máxima. La energía potencial en este caso, jóvenes, va a ser igual a cero. ¿Ya? Luego tenemos, chicos, fíjense, aquí tenemos lo siguiente, la velocidad y aceleración en un punto cualquiera. Fíjense, en este caso tenemos este movimiento armónico simple,
su amplitud positiva, amplitud negativa. Aquí hay un punto X1, 2, 3, 4, 5 metros, 5 centímetros, las unidades que ustedes quieran. ¿No es así? Pero desde el punto de equilibrio hasta este punto donde es 5 centímetros de amplitud, tenemos puntos infinitos, porque tenemos el punto 1, 2, 3, 4, tenemos el punto 1,1, el punto 1,2, 1,21, el 1,22, o sea, son puntos infinitos, jóvenes, y podemos calcular diferentes velocidades, ¿ya? Me puede pedir, por ejemplo, si la amplitud es 5, me puede pedir calcular la velocidad para X igual a 2 centímetros. O sea, por aquí quiere que calculemos la velocidad, ¿no? Entonces necesitamos esta fórmula, donde la velocidad en ese punto en X es igual a la frecuencia angular, raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos X cuadrado. La aceleración en ese punto X es igual a la frecuencia angular al cuadrado por X. Ahí están sus unidades. La energía cinética y potencial también tenemos para un punto X, ¿sí? En este caso, fíjense, es básicamente las mismas ecuaciones que la potencial, solamente en vez de amplitud se coloca X nada más. Aquí abajo varía un poco, es un medio, masa por W cuadrado, entre paréntesis, amplitud al cuadrado menos X cuadrado. La energía potencial máxima, jóvenes, también se considera como la energía total. O sea que la energía total es igual a la energía potencial máxima. Ahora, también la energía total es igual a la suma de estas dos energías en esos puntos X. ¿Sí? Básicamente, jóvenes, la energía total siempre va a ser constante. ¿Ok? Ya, su compañero me confirmó que esas son las ecuaciones que utiliza el ingeniero, ¿está bien? Vamos a continuar entonces, jóvenes, fíjense a ver. Luego tenemos lo que es la ley de Hooke, sistema masa-resorte. En el sistema masa-resorte podemos calcular el periodo, ¿no es así? Con esta ecuación. Periodo es igual, a veces depende del ingeniero, ¿no? Algunos docentes utilizan la letra P como para calcular el periodo y otros utilizan la letra P, T o P, ¿sí? En este caso sería 2 veces pi, raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad. Ahora también, una de las características importantes del sistema masa-resorte es la ley de Hooke, donde me indica que tenemos una fuerza recuperadora y una fuerza deformadora. La recuperadora, jóvenes, es negativo, ¿sí? Es negativa esta ecuación, donde tenemos la constante de elasticidad por la deformación. Y aquí tenemos la fuerza deformadora, que es igual a la constante de elasticidad por X sub 0, ¿ya? Como ya les dije, X sub 0 simplemente es la deformación, es diferente a esta X, porque esta X, jóvenes, es la elongación, ¿está bien? Luego tenemos la constante de elasticidad que se mide en newton sobre metro o kilogramos sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué es X sub 0? Fíjense, aquí hice un pequeño dibujo, es un resorte, este es un resorte en su estado natural, pero cuando yo le coloco un cuerpo pesado, obviamente el resorte se va a estirar. Entonces, ese estiramiento es la deformación, jóvenes, eso es lo que se ha deformado el resorte, ¿está bien? Eso es lo que se deforma, jóvenes, el resorte. ¿Qué más tendríamos? Denme un segundo. Ya, para ese formulario también tendríamos lo siguiente, fíjense. En este caso tenemos el péndulo simple, donde vemos su ecuación, que es 2 veces pi raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. ¿Ya? Y luego tenemos que la fuerza generadora de movimiento es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de tita. ¿Sabe? O sea, por la amplitud, ¿no? En grados. Y estas pequeñas fórmulas que ya sabemos que la frecuencia igual es 1 sobre el periodo, la frecuencia angular es 2 veces pi sobre el periodo, ¿ya? Continuamos, jóvenes, con la siguiente página, donde tenemos otra vez otro formulario, pero de movimiento ondulatorio, ¿ya? Aquí está, fíjense, esta sería la ecuación general de una onda, donde tenemos a y, que es igual a la amplitud, o y máxima, a veces le ponen los docentes, y máxima. Aquí sería por el seno de K, que es el número de ondas. Aquí tenemos, K es el número de ondas, y se mide en metro elevado a menos 1. ¿Ya? K por X, más o menos, porque puede ser positivo o puede ser negativo, W por T, frecuencia angular por el tiempo, más o menos la fase inicial. Ahora, K, que es el número de ondas, que es una de las nuevas variables que vamos a ver en movimiento ondulatorio, se calcula con esta ecuación, que es igual a 2 veces pi sobre la longitud de onda, que se representa con esta letra, que es lambda. Y la longitud de la onda, jóvenes, se mide en metros. Luego tenemos la velocidad de desplazamiento o la velocidad de propagación. ¿Está bien? Ya. Las ondas, jóvenes, se caracterizan porque tienen velocidad constante. No varía su velocidad. Luego tenemos la velocidad, y se calcula, perdón, velocidad de propagación o velocidad de desplazamiento es igual a lambda sobre el periodo. O también es igual a lambda por la frecuencia. Y se mide en metros sobre segundo.
Luego tenemos la velocidad de propagación de la onda en un cuerpo tensado, donde se calcula de esta manera que la velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. La tensión, jóvenes, se mide obviamente en newtons, la densidad lineal se mide en kilogramos sobre metro. Por eso su fórmula va a ser masa de la cuerda o masa del cuerpo tensado sobre la longitud de ese cuerpo que se encuentra tensado. Luego, jóvenes, aquí tenemos su proporción de onda, que ustedes no lo van a ver porque el ingeniero no les enseña su proporción de onda. Y aquí tenemos, jóvenes, el efecto Doppler, ¿sí? El efecto Doppler. Jóvenes, el efecto Doppler se caracteriza de diferente... Tenemos tres casos para el efecto Doppler. El primer caso es este de aquí, cuando el observador se encuentra en reposo, pero la fuente del sonido se encuentra en movimiento. Puede ser una ambulancia, puede ser una de esas motos que tienen sus parlantes, puede ser un mismo auto con parlantes, ¿no es así? O puede ser la sirena de una patrulla de policía, cualquier cosa que genere sonido. En este caso, jóvenes, la fuente de sonido se encuentra en movimiento, pero el observador se queda quieto. Es básicamente como ustedes se encuentran ahí parados en una esquina y pasa una ambulancia, y a la ambulancia ya la escuchan llegar desde unas, he sido 3, 4, 5 cuadras, ¿no es así? La fórmula, jóvenes, para calcular la frecuencia con la que escuchan ustedes, que son el observador, es igual a la frecuencia que emite el sonido de la fuente por la velocidad del sonido dividido entre la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente. Ahora, jóvenes, ¿cuándo se coloca más y cuándo se coloca menos? Se coloca más, jóvenes, cuando la fuente se aleja y se coloca menos cuando la fuente se acerca. ¿No es así? Cuando se acerca, ustedes tienen que colocar negativo a esta fórmula y cuando se aleja tienen que colocar positivo. Ahora, una cosa muy importante, jóvenes, lo que pasa es que la velocidad del sonido es básicamente constante, pero hay muchos libros que tienen diferentes valores, como por ejemplo, hay un libro en que tenemos un valor de 340 metros sobre segundo, hay otros donde dice que es 333, hay otros donde dice que es 330, otros 340, 43, así un sinfín de números variables, ¿está bien? Pero en promedio básicamente es lo mismo. ¿Ya? Así que por favor ustedes revisen en sus apuntes, el ingeniero igual usa ese valor que es 340 metros sobre segundo. ¿Está bien? No me acuerdo ahorita muy bien si es 340 que usa el ingeniero Aguilar, ¿ya? O si usa el 333 metros sobre segundo. Este valor me lo dictaron los jóvenes cuando estaba pasando clases, que es el otro grupo, no sé si se acuerdan que lo dividimos, ¿ya? Ellos me dijeron que usan 340. Ustedes ya tienen que usar el valor que usa el ingeniero Domingo Aguilar. ¿Está bien? Mientras tanto, mientras yo voy explicando, ustedes vayan fijando sus apuntes cuál es el que tienen que usar. Ya, como les dije, este era el primer caso. Aquí tenemos el segundo caso, pero en este caso, jóvenes, la fuente del sonido se encuentra en reposo, pero el observador se encuentra en movimiento. ¿No es así? Imaginemos que esta es una ambulancia que ya ha llegado, digamos, a la parte de emergencia de un hospital y como siempre los curiosos se están acercando, ¿no? ¿Ya? Los curiosos están caminando, van a querer ver, por lo tanto, jóvenes, el observador se encuentra en movimiento. ¿Cómo se calcula la frecuencia del observador? Con esta ecuación. Frecuencia de la fuente por, paréntesis, velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador dividido entre la velocidad del sonido. Aquí también coloqué más o menos. ¿Cuándo se coloca positivo? Cuando el observador se acerca. ¿Cuándo se coloca negativo? Cuando el observador se aleja. ¿Sí? De esa manera. Y luego tenemos aquí, un minutito, tenemos un tercer caso, jóvenes. En este caso, ustedes pueden observar claramente, ya, que ahí tenemos cuando ambos se encuentran en movimiento, ya. Para esta situación, para el tercer caso, los dos se encuentran en movimiento, tanto el observador como la fuente. Y simplemente la ecuación es una combinación de ambas, fíjense. Aquí abajo solo era velocidad de sonido. Aquí arriba solo era velocidad de sonido con la frecuencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente se ha combinado y fíjense, la frecuencia del observador en este caso va a ser igual a la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador. Lo mismo que teníamos aquí en la parte superior. Lo mismo que tenemos aquí en la parte inferior está aquí. Velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente. Ahora, como ustedes pueden observar, aquí tenemos más y menos y aquí tenemos más y menos. Entonces, ¿cuándo ponemos más aquí arriba y cuándo ponemos más aquí abajo? Aquí arriba, jóvenes, es el movimiento, el comportamiento del observador y aquí abajo es el comportamiento de la fuente. Si aquí arriba, fíjense, los dos se encuentran en movimiento. Si el observador, jóvenes, se acerca a la fuente,
Aquí está, cuando el observador se acerca a la fuente, colocan positivo. Y si la fuente se acerca al observador, fíjense cómo están las flechitas ahorita, el observador se acerca a la fuente se acerca al observador. Cuando la fuente se acerca al observador, se coloca negativo, ¿ya? Entonces, aquí va a haber una combinación, pero utilizamos estas mismas convenciones de signos, ¿está bien? Ya. Bueno, jóvenes, falta todavía algunas fórmulas porque falta el nivel del sonido, falta la intensidad, falta la potencia, pero eso se lo voy a dar directamente con la resolución de los ejercicios, ¿está bien? A ver, vamos a pasar a ver un ratito. Aquí está. Vamos a pasar a empezar a resolver este primer ejercicio, ¿ya? En este caso, jóvenes, fíjense, me da la siguiente pregunta, en el cual nos indica que tenemos un cuerpo de masa o cuya masa es igual a m. No me dice el valor de la masa, ¿no es así? Oscila en el extremo de un resorte con un periodo de 2 segundos. Si el cuerpo se le agrega una masa de 2 kilogramos, su nuevo periodo de oscilación es de 2 segundos. Determinar la masa inicial del cuerpo, ¿ya? Entonces, jóvenes, tenemos que calcular en este ejercicio la masa que tiene al principio. ¿No es así? Porque después le hemos agregado una masa de 2 kilogramos. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, a ver, lo vamos a anotar de la siguiente manera. Aquí vamos a anotar nosotros los datos. Ahí está. Y la pregunta me dice que la primera masa es la masa M. Pero la masa 2 me dice que es igual a M más 2 kilogramos. Esos son los datos que me da, ¿no? A ver. Sí, esos son los datos que me da. Y con esa masa M mayúscula me da un valor del periodo, que es igual a 2 segundos. Y la pregunta me pide calcular lo siguiente, porque también me da el periodo número 2, que sería 5 segundos. Pero me pide calcular este valor inicial de M, ¿no es así? Eso quiere decir, jóvenes, que quiere que calculemos nosotros la masa 1, ¿sí? La masa 1. Bueno, jóvenes, ¿qué podemos hacer en este caso? Yo ya les había enseñado varios ejercicios la anterior vez, ¿no es así? Ahora, uno de los métodos favoritos que yo tengo para poder resolver este tipo de ejercicios es que tenemos que hacer una relación de ecuaciones, ¿ya? O sea, tenemos que dividir ecuaciones, ¿sí? O también podemos usar el método de sustitución, podemos usar el método de igualación, pueden usar el método, ustedes lo de C, ¿ya? Pero como yo ya les estoy indicando ahorita, el método que a mí me gusta utilizar, jóvenes, simplemente es el método de relacionar ecuaciones. Como por ejemplo de esta manera, fíjense a ver. Primero voy a ver qué fórmulas voy a ocupar para resolver este ejercicio. Ya, por ejemplo, periodo 1. ¿Cómo yo calcularía el periodo 1? Calcularíamos con esta fórmula, ¿no es así? Periodo 1 es igual a la masa 1 sobre la constante de elasticidad, que no tenemos por si acaso. ¿Ya? Y luego, ¿cómo calcularíamos el periodo 2? Calcularíamos con esta otra fórmula, que es 2 veces pi raíz cuadrada de la masa 2 sobre K. ¿Sí? En este caso, jóvenes, ya, denme un segundo. En este caso, jóvenes, no es necesario que yo coloque la constante 1 y la constante 2. ¿Por qué? Porque ninguna parte del ejercicio dice que hemos cambiado de resorte. En ambos casos sigue siendo el mismo resorte, ¿no es así? En ambos casos seguimos teniendo el mismo resorte. Por lo tanto, la constante de elasticidad para el primer cuerpo, para la primera masa 1, va a ser la misma constante para la segunda masa. ¿Por qué? Porque el resorte sigue siendo el mismo. ¿No es así? El resorte sigue siendo el mismo. Por lo tanto, jóvenes, ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder resolver este ejercicio? Como ya les dije, a mí me gusta dividir las fórmulas. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. Puedo dividir el periodo 1 sobre el periodo 2 o el periodo 2 sobre el periodo 1. Igual da lo mismo. ¿Sí? Pero yo por experiencia voy a hacerlo en este caso periodo 2 sobre periodo 1. Todo eso igual a... Ahí está. Si yo divido el periodo 2 sobre el periodo 1, sabemos el valor del periodo 2 y sabemos el valor del periodo 1. Pero ¿a qué es igual el periodo 2? El periodo 2, su fórmula sería esta de aquí. Por lo tanto, anotamos fórmula. A eso me refiero con división de ecuaciones. ¿Ya? Aquí va a ser, jóvenes, masa 2 sobre K. Y raíz cuadrada. Aquí abajo anotamos la fórmula del periodo 1.
que va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa 1 sobre K. Listo. Lo primero que hacemos, evidentemente, es esto. Simplificamos. ¿No es así? ¿Ya? Ahora, hay una propiedad matemática sobre las raíces cuadradas, ¿no? No sé si ustedes han visto esa propiedad donde tenemos la raíz cuadrada de A sobre la raíz cuadrada de B. Es lo mismo si yo lo anoto de esta manera. Raíz cuadrada de A sobre B. ¿No es así? Esa es una propiedad matemática. Eso es lo que yo voy a hacer aquí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso va a ser igual, jóvenes. Entonces, ahora solamente voy a anotar una sola raíz. Y en esa raíz va a englobar la masa 2. Fíjense bien. Masa 2 sobre K. Todo esto sobre masa 1 y esto sobre K. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, aquí podemos hacer lo siguiente. Evidentemente podemos simplificar las constantes porque son iguales. Y luego multiplicamos medios con medios y extremos con extremos. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, ¿qué me va a quedar? Fíjense, nos va a quedar el periodo 2 sobre el periodo 1. Y esto va a ser igual a la masa, fíjense, masa 2 sobre la masa 1. Y aquí no nos olvidemos de la raíz cuadrada. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esa raíz cuadrada y lo vamos a hacer elevando todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para no complicarme más, voy a ir reemplazando el valor del periodo 2 y el periodo 1. ¿Ya? Nosotros sabemos perfectamente bien que el periodo 2 vale 5 segundos sobre 2 segundos. Obviamente todo esto elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a masa 2 sobre la masa 1. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería 5 sobre 2 elevado al cuadrado? 6,25. A ver, ¿cuánto sale? A ver, calculenlo, por favor. Chicos, deberían estar listos ya con su calculadora. Ah, ¿cuánto? 6,25. Ya, está bien entonces. 6,25. Ahora fíjense, como teníamos masa 2 sobre masa 1, la masa 1 pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, sería 6,25 por la masa 1, que es igual a la masa 2. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de la masa 1? ¿Ya? No sabemos nosotros la masa 2, pero sabemos que la masa 2 es igual a m mayúscula más 2 kilogramos, ¿no es así? Y sabemos que la masa 1 es igual a m, por lo tanto, cambiamos de variable. Aquí va a ser 6,25 por, en vez de la masa 1, colocamos m mayúscula. Esto va a ser igual, nosotros sabemos que la masa 2 es igual a m mayúscula más 2 kilogramos. Por lo tanto, jóvenes, esta m mayúscula pasa a este otro lado como negativo. Por lo tanto, voy a tener 6,25 por m menos m. Y esto va a ser igual a 2 kilogramos. ¿No es así? Ahora, 6,25m menos m, ¿cuánto me queda? Obviamente me va a quedar 5,25 por m. Y esto va a ser 2 kilogramos. Muchos me van a preguntar ahorita por qué. Jóvenes, simplemente cuando tenemos términos semejantes se suman y se restan. Porque ustedes ya saben que cuando tenían, qué sé yo, a ver, con esto sí se acuerdan, 5x menos x, ¿cuánto sería esto? Obviamente es 4x. A ustedes se les cambia una letra y ya se chipan. Aquí tenemos lo mismo, 6,25x menos x me va a quedar 5,25x. Pero en este caso, en vez de x, tenemos m. Y de ahí, jóvenes, lo único que tenemos que hacer es despejar la masa inicial, que va a ser igual a 2 kilogramos sobre 5,25. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Ahora calculenlo, por favor. 0,38. 38. Ya, esperen un ratito. Un segundito porque se salió de la aplicación.
A ver, es igual a 0,38 kilogramos. ¿Listo, jóvenes? De esa manera. Esa sería la masa inicial. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Sí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Fíjense, en este caso tendríamos esta pregunta. Denme un segundito. A ver, no sé por qué no quiere cambiar la siguiente diapositiva. Ahora sí. Fíjense, en esta ocasión tendríamos esta pregunta. Ya. Como les dije, jóvenes, todos los ejercicios que estamos haciendo son modelos de exámenes. ¿Ya? No hay ningún ejercicio que hayamos hecho que no sea modelo de examen del ingeniero. ¿Está bien? Ya, y en la parte de hidrodinámica y hidrostática ya hemos hecho prácticamente casi todos los ejercicios. Ahorita estaba revisándolo y creo que nos faltó uno o dos ejercicios nada más que no hemos resuelto en la ayudantía. Ya, pero de todas formas igual eso sí se los voy a pasar para que ustedes lo practiquen. ¿Está bien? Esos ejercicios que creo que no hicimos en la ayudantía. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en esta pregunta fíjense lo que me indica. ¿Ya? Me indica lo siguiente. Tenemos un resorte suspendido verticalmente, la cual sostiene un bloque de 450 gramos, dice. ¿Ya? Vamos a anotar ese dato mejor una vez. Pero un segundo, estoy buscando la diapositiva. Aquí, datos. ¿Qué me da? Más. Me dice que es 0,450 gramos, pero eso yo lo voy a anotar en kilogramos una vez. La constante de elasticidad, jóvenes, es de 45 newtons sobre centímetro. Entonces anotamos 45 newtons sobre centímetro. Y esto lo convertimos a newton sobre metro, porque sabemos que tiene que estar en el sistema internacional, ¿no es así? Aquí vamos a tener, a ver, aquí abajo es 1 metro, no se olviden, y aquí arriba sería 100 centímetros. Por favor, ¿cuánto sería la constante de elasticidad? Calcúlenlo. 4500 newton sobre metro. 4.500 newtons sobre metro, ¿no es así? Bueno, ¿qué más tendríamos? A ver, desde la posición de equilibrio, el resorte se comprime 4 centímetros, dice, y luego se suelta, ¿ya? Determinar la función armónica del oscilador. Esos 4 centímetros, jóvenes, evidentemente es la amplitud. ¿Ya? Esto es igual a la amplitud. Por lo tanto, jóvenes, dice determinar la función armónica del oscilador. Lo único que me pide es esto. Quiere que calculemos la ecuación. La ecuación de posición, ¿está bien? W por T más o menos la fase inicial. En este caso, jóvenes, ¿cómo lo vamos a hacer? Para empezar, yo necesito saber la amplitud, ya la tenemos. Necesito saber la frecuencia angular, no lo tengo, entonces tengo que calcularlo. Necesito saber el valor de la fase inicial. ¿No es así? Entonces ya tenemos uno de los tres, que es la amplitud. Falta saber ahora la fase inicial, perdón, la frecuencia angular y luego la fase inicial. La frecuencia angular, jóvenes, la vamos a calcular con esta fórmula, fíjense. Frecuencia angular es igual a 2 veces pi sobre el valor del periodo. Pero no tenemos el periodo, por lo tanto, el periodo en un resorte, jóvenes, se calcula con esta ecuación. 2 veces pi raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad. Entonces, esos valores sí lo tenemos, por lo tanto, vamos a calcular primero el valor del periodo y reemplazamos solamente los datos, que va a ser igual a 0,45. No sé si se están dando cuenta, pero el examen de
de movimiento armónico simple es un poco más sencillo que los de hidrostática, o hidrodinámica, o mecánica de fluidos. Constante K sabemos que es igual a Newton sobre metro. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el valor del periodo? 0,062. 2,062. No, 0,062. Ah, ya. ¿Seguros? Sí, ¿Segurísimos? sí. 0, ¿así está bien? 0, sí. Un decimal más. Si han redondeado, díctenme con 8. 3. No redondeen, díctenme con 3. ¿Cuánto sería? 8. Después del 2. 8. Sí, sí. Sí. Ya. Bueno, jóvenes, en este caso tendríamos ese valor del periodo. Sí, por lo tanto tendríamos que calcular nosotros el valor de la frecuencia angular. Ya. Que va a ser en este caso, fíjense, a ver. 2 veces pi dividido entre 0,0628. ¿Calculenlo, por favor? 100,05. Ahí está bien. Sí, sí. Bueno, jóvenes, de esta manera, fíjense, tenemos la frecuencia angular y el valor del periodo. Ahora necesitamos saber la fase inicial, pero ¿cómo voy a calcular yo la fase inicial? Jóvenes, cuando ustedes quieren calcular la fase inicial, ya necesitamos los siguientes datos. A veces el ingeniero les da, pero a veces no les da. Para un tiempo igual a 0, ese obviamente no es un dato, eso es, ustedes tienen que asumirlo siempre. Ya, para un tiempo 0, ¿cuánto vale X? A veces el ingeniero les dice que X es igual a la amplitud, a veces el ingeniero les dice que X es igual a 0, a veces el ingeniero les dice que X es igual a la mitad de la amplitud, o cualquiera de esos datos. En este caso no me dice, pero nosotros vamos a asumir lo siguiente, fíjense, desde la posición de equilibrio el resorte se comprime, entonces yo lo estoy comprimiendo, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, en el instante que yo activo el cronómetro es en el instante en el que yo suelto el resorte, ¿no es así? Porque fíjense, el movimiento armónico simple puede estar oscilando, puede ser un péndulo, imagínense, a ver, agarro el péndulo simple, ¿no es así? Lo estiro hasta, le doy un ángulo de 30 grados, lo suelto, pero yo no activo el cronómetro, veo que está oscilando y cuando me dé la gana, ahí recién lo activo el cronómetro. Es por eso que a veces dice, para el tiempo cero, ¿dónde se encuentra el péndulo simple? A veces puede encontrarse en X igual a 2 centímetros, en X igual a 3 centímetros, así, dependiendo en qué instante yo activo el cronómetro. En este caso no me dice nada, ¿no es así? Entonces, cuando no me dice nada, jóvenes, yo tengo que asumir que X es igual a la amplitud, ¿sí? Porque lo estoy activando al mismo instante en el que yo suelto el resorte para que empiece a oscilar, ¿sí? Por lo tanto, X va a ser igual a la amplitud. Si el tiempo es 0, a ver, vamos a hacerlo de esta manera. Aquí lo voy a volver a anotar la ecuación. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más fase inicial. Si el tiempo es 0, jóvenes, esto se anula. Por lo tanto, X por la amplitud por el seno de θ. ¿No es así? Ahora fíjense, esta amplitud pasa a dividir, ¿no es así? Tendríamos lo siguiente, a ver, el seno de θ, por ejemplo, va a ser igual a X sobre la amplitud. Ahora, ¿cuánto vale X? X, jóvenes, es igual a la amplitud, por lo tanto, si esto es 10, digamos, si la amplitud vale 4, X vale 4 centímetros, la amplitud vale 4, por lo tanto, esto se simplifica y me queda 1, no se anula, queda 1. Por lo tanto, θ pasa al otro lado como arcoseno, elevado a menos 1, y aquí esto va a ser 1, ¿no es así? Su argumento va a ser 1. ¿Cuánto sería su ángulo, jóvenes? Por favor, calcúlenlo. Cada vez que ustedes ven una función trigonométrica, jóvenes, para el tema de movimiento armónico simple, movimiento ondulatorio, su calculadora tiene que estar en radianes. Ahorita tienen que calcularlo con el calculador en radianes. ¿Cuánto sería?
Si no me equivoco, sale 0. Uno coma 57. Ya, 1,57 sale. ¿A todos les sale lo mismo? Sí. Jóvenes, eso es igual a pi medios. Si no, aprieten ese botón que está arribita de del, que dice S, como SD. Apretenlo y le va a salir pi medios. ¿Me confirma? Sí, sí. Sale eso, ¿no es así? Bueno, jóvenes, por lo tanto, la ecuación del, que decía, la función, ya, la función armónica del oscilador simplemente es esta. Esa sería la respuesta. Donde x es igual a la amplitud y la amplitud es igual a 0,04 metros. Todo esto por el seno, ¿no es así? De la frecuencia angular que vale 100,05 por el tiempo. Aquí sería más pi medios. Nada más, jóvenes. Ahí terminaría ese ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Consulta, pregunta. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ya, no se olviden, esta sería la respuesta. Bueno, jóvenes, ahora tenemos este otro ejercicio en el cual nos pide lo siguiente. Fíjense, es básicamente parecido al anterior, pero me pide un poquito más de cosas, ¿no? Calcular, pero ya les dije, es lo mismo. ¿Está bien? Es lo mismo. Aquí vamos a colocar datos. Por lo tanto, en esa pregunta me dice un resorte liviano, fíjense, de K que es igual a 40 newtons sobre centímetro. Eso lo convertimos a newton por metro. Sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, la constante de la electricidad es 4000, ¿no? Verifíquenlo. 4000 newtons Sí. sobre metro. Sí. Ahora, ya, dice, suspendido verticalmente, sostiene un bloque de 8 kilogramos. Me da la masa. Perfecto. 8 kilogramos. ¿Qué más me da? El resorte se comprime 4 centímetros. Es básicamente casi el mismo ejercicio que el anterior, ¿no? Denme un segundito, por favor. Se salió de nuevo de la aplicación. Y me dice que la amplitud es igual a 4 centímetros. Bueno, ¿qué más me indica? Me dice, a partir de su posición de equilibrio se suelta. Dice. A partir de su posición de equilibrio se suelta. Dice. ¿Ya? Básicamente, jóvenes, a ver, el resorte se comprime 4 centímetros a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Otra vez no me da, para un tiempo inicial, no me dice en qué punto empieza a oscilar, ¿no es así? ¿Ya? Pero en este caso se toma en cuenta, ya les dije que tomaríamos como referencia que la posición a la que se suelta es simplemente igual a la amplitud. Bueno, entonces continuamos. Punto seguido dice calcular, inciso A, la frecuencia y el periodo de oscilación. Ya, inciso B, la ecuación del desplazamiento. Inciso C, la posición, la velocidad y aceleración para t igual a 14,7 segundos. Sí. Y el inciso D dice la posición, la velocidad y la aceleración para x igual a 2,5 centímetros. En este caso, jóvenes, yo he visto este modelo de examen y estos valores el ingeniero les puso con su número de registro. ¿Ya? Aquí decía, ¿cómo les puedo decir? A ver, que ustedes utilicen el primer número de su registro y aquí decía que coloquen el tercer número de su registro, luego ponía coma, el último número de su registro. Por eso es que a veces muchos tienen modelos diferentes, ¿ya? Lo mismo pasaba con esta posición, que tenían ustedes que colocar en función los datos a su número de registro, ¿ya?
Y bueno, si el ingeniero lo revisaba y no veía que ustedes colocaban con su número de registro, bueno, obviamente les anulaba el examen. Así se daba cuenta también si estaban copiando o no estaban copiando. Así que por eso, a ver, presten atención cuando den el examen mañana, pregunten bien al ingeniero a ver qué les dice. ¿Ya? O pregúntenle con anticipación. ¿Sí? Bueno, yo creo que les va a avisar de todas maneras el ingeniero. Entonces, jóvenes, fíjense a ver qué más tenemos ya. Vamos a empezar con el inciso A, que es bastante sencillo, donde me pide el valor del periodo y luego la frecuencia. ¿Es así? En un segundo otra vez, se volvió a salir esto de la aplicación. Para el inciso A, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor del periodo. Y para calcular el valor del periodo en un resorte, ya sabemos cuál es su ecuación, ¿es así? Empezamos, por lo tanto, inciso A. Sabemos que el periodo, jóvenes, es igual a 2 veces pi raíz cuadrada de la masa sobre K. Lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar. Aquí es 8 kilogramos. Y aquí sería 4000, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes, ahí el valor del periodo? Calcúlenlo. 0,280. Listo, jóvenes, ya tenemos el valor del periodo. ¿Está bien? Por lo tanto, tendríamos que calcular ya ahora el valor de la frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo. Aquí va a ser 1 sobre 0,280 segundos. ¿Cuánto sería, jóvenes, el valor de la frecuencia? Calcúlenlo. A ver. 3,57. 3,57 Hz. Listo, jóvenes, de esa manera entonces, ya de esa manera nosotros hemos calculado nosotros el valor del periodo y de la frecuencia. Hemos hecho el inciso A. Ahora el inciso B me pide la ecuación del desplazamiento, que simplemente sería X, que es igual a la amplitud por el seno de pi medios, frecuencia angular por el tiempo y la fase inicial. Bueno, jóvenes, aquí de la misma manera ya saben cómo calcular la fase inicial, porque lo único que nos falta es la fase inicial y la frecuencia angular, ¿no? Para un tiempo cero, en este caso, colocamos que X es igual a la amplitud, ¿sí? En este caso vamos a colocar que X es igual a la amplitud. Denme un segundo, jóvenes, por favor. Esperen un cachito, a ver. Denme un segundito ya. 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 Bueno, ni modo, a ver. Ya buscaré el pedazo ese de la grabación. Bueno, continuemos, jóvenes. Entonces, fíjense, aquí tendríamos lo mismo que el anterior ejercicio. ¿Por qué no me da sus datos? No es así, no me da sus datos. Por lo tanto, jóvenes, ya sabemos que aquí la frecuencia angular por el tiempo se anula porque el tiempo es cero. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría simplemente X sobre la amplitud, que va a ser igual al seno de tita. ¿Es así? Y sabemos que X es igual a la amplitud, por lo tanto, esto de aquí se hace 1. Eso quiere decir que tita, jóvenes, va a ser igual al arco seno de 1, ¿no es así? Que ya hemos calculado en el ejercicio anterior, que es igual a pi medios. ¿Sí? Verifíquenlo si quieren, pero ya sabemos que es pi medios. ¿Por qué escribe tan feo así? A ver, esperen un ratito ya. Ah, ya. Ahora sí. Ya. Por lo tanto, jóvenes, la pregunta me dice claramente que quiere que escribamos la ecuación de la posición del desplazamiento, pero para ello yo necesito saber el valor de la frecuencia angular. Hasta donde sabemos, podemos calcularlo con esta ecuación, que es igual a 2 veces pi sobre el periodo, o también es igual a 2 veces pi por la frecuencia. ¿Está bien? Tiene que salir lo mismo. Entonces calculamos directamente ahí 2 veces pi por la frecuencia, y sabemos que es 3,57 la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes, la frecuencia angular?
Calculen, por favor. 22,43. De nuevo, 22. 22,43. Ay, ay, ay. En este caso, jóvenes, tendríamos, esperen un segundo aquí, radianes sobre segundo, ¿no es así? A ver. Radianes sobre segundo. Entonces, jóvenes, ahora sí ya tenemos todos los datos que necesitábamos para escribir la ecuación del desplazamiento. ¿Sí? Fíjense, necesitamos el valor de la amplitud, que sabemos que es 0,04. Aquí sería por el seno. Lleva, no quiere escribir bien porque está un poco lento, creo, mi internet. Seno de la frecuencia angular, que sabemos que es 22,43, aquí por el tiempo, más la fase inicial, que es pi medios. Ahí está. Esa sería la ecuación de posición. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el inciso C. ¿Qué me pide el inciso C? Para empezar, jóvenes, el inciso C me pide la posición, la velocidad y aceleración, pero pero para este tiempo. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer de esta ecuación de la posición es reemplazar el tiempo aquí, nada más. Por lo tanto, jóvenes, X va a ser igual a ¿cuánto? X sería igual a 0,04 por el seno de 22,43 por 14, que es el tiempo, 14,7, 22,43 por el tiempo, que es 14,7. Aquí va a ser más pi medios. Y por favor, calculen, jóvenes, cuánto sería el valor de X. 0,016. 0,016. En este caso sale en metros. Obviamente que la posición que estoy calculando nunca puede ser mayor que el valor de la amplitud. ¿Está bien? Nunca puede ser mayor que el valor de la amplitud. Bueno, jóvenes, pero eso no solamente me pide eso el inciso C, sino que también quiere saber el valor de la velocidad. Entonces, para determinar el valor de la velocidad, yo tengo que anotar la fórmula de la velocidad. Ya, denme un segundito. Entonces, aquí vamos a anotar el valor de la velocidad, que sería igual. Denme un segundo porque se volvió a salir de la aplicación. Ya. Entonces, aquí sería... ¿Sí? A mí me salió con signo negativo. Su calculadora tiene que estar en radianes. Verifiquen que esté en radianes su calculadora, jóvenes. Es lo más importante. ¿Cómo se van a dar cuenta si está en radianes? En la pantalla de su calculadora tiene que decir una letra R en vez de D. Fíjense. A ver, yo tengo ahorita mi calculadora. Sí, dice... Ahí yo no veo, pero ustedes yo creo que ven, ¿no? Ahí en la parte superior tiene que haber una letra que diga R en vez de D. Si dice D, tiene que estar en grados. Si dice R, está en radianes. ¿Sí? Verifíquenlo de nuevo, por favor, si está bien este resultado. Mientras yo voy a anotar la fórmula de la velocidad. Sabemos que la velocidad simplemente es la derivada, por lo tanto aquí va a ser W por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Ahí está, jóvenes, de esta manera. ¿Les salió ese resultado? Sí. Ya. Bueno, ahora sí calculemos, chicos, el valor de la velocidad. Eso quiere decir, jóvenes, que la velocidad va a ser igual a la frecuencia angular, que sabemos que es 22,43, ¿no es así? Por la amplitud, que es 0,04 metros. Todo esto por el coseno de W, que es 22,43, por el tiempo, que es 14,7. Ya, aquí
por el tiempo, 14,7, perdón, más pi medios. ¿Cuánto sería, jóvenes, el valor de la velocidad? ¿Cuánto le sale, jóvenes, su velocidad? Me salió negativo. Sí, puede salir negativo, eso me está indicando que está de regreso de la máxima amplitud negativa. 0,13. A los demás les salió el mismo valor, 0,13 metros sobre segundo. ¿Salió el mismo resultado, jóvenes, a los demás? ¿Alguien más que calcule para verificar? Sí, sí sale eso. Bueno, ahora vamos a calcular el valor de la aceleración, que es menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno, ¿no es así? Ya, de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bueno, jóvenes, directamente, por favor, ustedes reemplácenlo ya saben cuántos son sus valores. Por si acaso este negativo, no lo hagan, yo lo voy a anotar mejor. Aquí va a ser menos, recién colocan paréntesis, ¿ya? Aquí va a ser 22,43 elevado al cuadrado por la amplitud que es 0,04, ya, todo esto por el seno, ¿está bien? Aquí por 22,43 por el tiempo que es 14,7 más pi medios. Ya, ¿por qué lo estaba anotando? Porque aquí, jóvenes, muchos se equivocan y ese negativo lo meten dentro del paréntesis. Y cuando hacen eso, va a estar mal su resultado. ¿Sí? No tiene que ser fuera del paréntesis. ¿Sí? Ya, ahora sí, calcúlenlo, por favor, ¿cuánto sería? Una pregunta. Dígame. En el inciso C no puede salir negativo, porque ahorita lo estoy revisando otra vez, me sale negativo. Puede salir negativo, digamos. Tanto la posición, la velocidad y la aceleración, jóvenes, pueden salir positivo o negativo, no hay ningún problema. No nos olvidemos, fíjense en el formulario, a ver, esperen un ratito, ahorita les muestro. Fíjense en nuestro formulario. Aquí tenemos el movimiento armónico simple, este es el punto de equilibrio, posición positiva, posición negativa. Si sale negativo, jóvenes, me indica que el cuerpo está por este lado. Si la velocidad también es negativa, me indica que está también en este lado, obviamente. Y la aceleración también por aquí, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos puede salir positivo o negativo. En este caso, ¿cuánto salió la aceleración ahora? En el inciso C ahorita lo revisé y me sale menos 0,039. ¿Dónde aquí? ¿En X? ¿O en cuál? Sí, 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 ahí. A ver, verifiquen los demás también, por favor, chicos. Sí, sí sale ese resultado. Menos 0,03. Ya, no hay problema, entonces lo vamos a calcular. Vamos a corregir entonces. Menos 0, ¿cuánto dijeron? 39. 0,39. Listo, jóvenes. Ahora sí, ¿cuánto sale el valor de la aceleración? Auxiliar yo saqué 44,796. 44. 44,796. 79. Me imagino que a los demás les salió lo mismo, ¿no? Verifíquenlo, por favor. Una pregunta, el signo que está delante del 22,43 al cuadrado, ¿lo colocamos en la calculadora o solo es referencia? Claro, claro, tienen que colocar así como estaba aquí, como yo lo anoté. Menos, abren paréntesis recién, 22,43 al cuadrado por 0,04 por el seno de todo eso. ¿Sí? Me sale a mí 19,90. 19,90. Ya, a ver, ¿alguien más? Ya tenemos dos resultados diferentes. Hay alguien que tiene que desempatar esos resultados. A ver. ¿Alguien más que lo calcule, por favor?
A mí me salió 19,90. A mí me 19. salió 19. Ya, entonces ese es el resultado. El que sacó el 44, verifique, por favor. Su calculadora tiene que estar en radianes o tal vez en otomano, ¿no? 19,90, ¿no? Esa sería, jóvenes, la respuesta para el inciso C. Ahora, el inciso D, ¿qué es lo que me pide calcular? Vamos a ver, inciso D. Para empezar, el inciso D me dice la posición, la velocidad de aceleración para X igual a 2,5. Bueno, ya me da la posición ahí mismo. 2,5 centímetros, ¿no? Entonces no tengo que calcular la posición, lo que sí tengo que calcular sería la velocidad en un punto X. ¿No es así? Y yo ya les mostré la fórmula para calcular la velocidad en un punto X, que es esta de aquí. Frecuencia angular, raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos X cuadrado. Entonces, esa ecuación vamos a ocupar nosotros para calcular la velocidad en ese punto X y luego la aceleración en un punto X, que es menos frecuencia angular al cuadrado por X. ¿Está bien? Esa ecuación, entonces, chicos, utilizamos nosotros, aquí está, velocidad en el punto X va a ser igual a la frecuencia angular, todo esto, raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos X elevado al cuadrado. Tenemos todos los valores. Para empezar, entonces sería velocidad en el punto X va a ser igual a la frecuencia angular, que es 22,43. Ya, no se olviden colocar sus unidades, ¿no? No me olvido colocar yo en las anteriores. Aquí va a ser raíz cuadrada de la amplitud, que es 0,04 al cuadrado, menos 2,5 centímetros, que obviamente va a ser 0,025 elevado al cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto sería en este caso la velocidad en el punto X? A mí me sale 0,700. 0,700. A los demás, verifiquen. Sí, eso me sale igual a mí. Bueno, de esa manera, jóvenes, y ahora calculamos, obviamente, aquí tenemos espacio, así que vamos a ocuparlo. De gana me voy a tacañar la hoja de la pizarra, si es grandísimo. Entonces, jóvenes, aquí vamos a calcular la aceleración en ese punto X, que es igual a la frecuencia angular al cuadrado por X. ¿No es así? Menos, recién colocamos paréntesis, igual. Aquí va a ser radianes sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, por X, que es 0,0200 o 25, perdón, 0,025. Cuando quiere esto se pone bien, fíjense, y escribo rapidísimo, como si estuviera escribiendo en una hoja. Pero cuando no le da la gana, no quiere dar. ¿Cuánto sería, jóvenes? Menos Perdón. 12,58. Bueno, eso sería, jóvenes. ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta, pregunta? Disculpe, la velocidad en X y la aceleración en X son diferentes fórmulas. Sí, obviamente son diferentes fórmulas, jóvenes, porque la velocidad está en función, jóvenes, siempre va a estar en función de la posición, ¿ya? Y fíjense las unidades. Aquí queda radianes sobre segundo, ¿no ve? Aquí, ¿qué quedaría? Metro cuadrado, pero ese metro cuadrado se va a ir con la raíz cuadrada, entonces solamente me quedaría metro. Metro por radianes me va a quedar metro sobre segundo. En cambio, la aceleración sabemos que sí o sí es metro sobre segundo al cuadrado. Por eso es que yo a la frecuencia angular lo elevamos al cuadrado. ¿No es así? Va a quedar radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado, pero metro por radianes al cuadrado solamente queda metro. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, ay caramba, de esta manera usaríamos esas dos ecuaciones para calcular tanto la velocidad en un punto en X como la aceleración en otro, en el punto en X. ¿Ya? O en cualquier punto, digamos, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consultirijilla? No, todo claro. Bueno, jóvenes, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ay, no sé qué hice, porque sale de eso. ¿Va? Ya, denme un segundito, a ver, me salí sin querer de la
de compartir la pantalla. Ah, pueden ver la pizarra, ¿no? Sí, sí. Ya. Pasamos a este otro ejercicio, jóvenes. Perdón. Ahora fíjense, en este ejercicio ya tenemos un ejercicio de movimiento ondulatorio, en el cual me da los siguientes datos. Jóvenes, estos ejercicios de movimiento ondulatorio son sumamente sencillos, ¿ya? Es donde más tienen que asegurar. ¿Está bien? Fíjense, en esta pregunta me dice, en una cuerda tensa, su masa por, por longitud, ¿ya? Es igual a 10 gramos sobre centímetro. Jóvenes, eso se conoce como la densidad lineal, ¿sí? Y se anota con la letra mu. Entonces, la densidad lineal me indica que es igual a 10 gramos, es así, sobre centímetro. Eso les mostré yo en el formulario. Yo sé que se los mostré de forma rápida para avanzar más rápido, pero fíjense, está aquí en el formulario. Ay, ya me pasé, aquí está. Densidad lineal, kilogramos sobre metro, ¿ya? Me doy cuenta por las unidades, ¿no? Y cómo se calcula en caso de que no me dé, ¿sí? Pero aquí no me dice que eso es la densidad lineal. ¿Qué me dice? Me dice que una cuerda tensada, su masa por unidad de longitud es igual. Es lo mismo, digamos, ¿no? Eso es densidad lineal, ¿ya? Obviamente esa densidad lineal tiene que estar en kilogramos sobre metro. Por lo tanto, jóvenes, ¿a cuántos sería en kilogramos sobre metro? Hay que convertirlo. Denme un segundito, voy a volver a entrar a la aplicación. Ahí está. Entonces, fíjense, en este caso, jóvenes, aquí tendríamos que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, un metro sabemos que es igual a 100 centímetros. ¿No es así? Eso quiere decir que la densidad lineal, ¿a cuánto será igual? Verifiquen, calculen. Aquí centímetro con centímetro se van, gramo con gramo también se van. ¿Cuánto sería, jóvenes? Creo que sale 1, ¿no? Uno auxiliar. Bueno, ahí está, sale 1. Luego la pregunta me indica que se propaga una onda descrita de la siguiente manera, con la siguiente ecuación. Entonces me indica que la onda Y va a ser igual a 3 milímetros, fíjense bien, 3 milímetros, todo esto por el coseno de 8,25 por X, ¿no es así? Menos 23,7 por T. Todo eso más 0,74. Cerramos paréntesis. ¿Y qué me dice? Calcular, inciso A, el valor del periodo, la longitud de la onda, la velocidad de propagación. Inciso B, la energía transportada en una longitud de onda. Luego el inciso C, la potencia transportada. Y luego dos veces me noté la potencia transportada. Creo que me pedí otra cosa. Ya, a ver, denme un segundito, lo voy a revisar. La potencia transportada. No creo que haya sido dos. Yo lo debí copiar mal, el inciso D. A ver, ¿dónde está? Lo mismo. El otro. Un ratito, ya no estoy buscando esa pregunta. Que dice una onda descrita si esta es, bueno, parecida, decía. A ver, aquí está. Aquí está. Ah, ya, la tensión de la cuerda del inciso B. ¿Sí? Entonces, voy a volver a la pizarra y voy a corregir eso. ¿Ya? Y colocamos la tensión de la cuerda.
Bueno, entonces, jóvenes, de esta manera vamos a continuar para poder resolver este ejercicio, ¿no es así? Jóvenes, entonces en este caso tenemos que determinar todos esos valores que me piden, ¿no? Denme un segundito, jóvenes, ahorita vamos a continuar. Ya, pero todos los datos los vamos a sacar de esta ecuación. Bueno, continuemos, jóvenes. A ver, ¿en qué estábamos? Ya. Entonces, para el inciso A me dice el valor del periodo, la longitud de la onda, la velocidad de propagación y todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Para empezar, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a anotar aquí la ecuación general de una onda, que es obviamente esta, ¿no? Y ya sabemos, K por X, aquí va a ser menos, en este caso es menos, W por T, y aquí más la fase inicial. Eso quiere decir, jóvenes, que la amplitud, evidentemente, es igual a 3 milímetros. El valor de K, evidentemente, es igual a ese valor. ¿No es así? Ahí está. K va a ser el valor que acompaña a X. W va a ser el valor que acompaña a T. Y no hay cómo equivocarse que la fase inicial va a ser ese valor. ¿No es así? Entonces, jóvenes, si me dice calcular el valor del periodo, nosotros tenemos esta ecuación para calcular el valor del periodo. El periodo también es igual, jóvenes, a 2 veces pi sobre la frecuencia angular. Es la misma fórmula que les daba hace rato en movimiento ondular armónico simple. Podemos usar las mismas ecuaciones en algunos casos, ¿ya? Entonces, con esta ecuación calculamos, jóvenes, el valor del periodo. 2 veces pi dividido entre 23,7. ¿Sí? 23,7. Por favor, ¿cuánto sería en este caso el valor del periodo? 0,27. 0,27. Un decimal más, si se puede, por favor. Mejor con 3. Entonces sería 0,265. Ya, está bien, entonces mejor así. Bueno, jóvenes, en este caso tenemos así, de esta manera, el valor del periodo. Ahora necesitamos saber también, ¿qué más? La longitud de la onda, ¿no? Sabemos que la longitud de la onda se calcula con esta fórmula. Es igual a 2 veces pi sobre el valor de K. Por si acaso, hay una pequeña diferencia entre esta K y la constante de elasticidad, que esta K es una K minúscula, pero bueno, cuando yo le escribo la K, parece lo mismo, ¿no? Ya, pero esa es la diferencia. La constante de elasticidad es una K mayúscula y esto es una K minúscula, por si acaso. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para calcular la lambda, que es la longitud de la onda, tendríamos que calcular, ya tenemos el valor de K, que es 8,25. Colocamos 8,25 metro elevado a menos 1, me queda igual a, ¿cuánto sería? 51,84. 51,84 metros, ¿está bien? Bueno, por último, jóvenes, tenemos que calcular el valor de la velocidad de propagación, como dice la pregunta. Velocidad de propagación es lo mismo que la velocidad de desplazamiento de la onda. Y como ya les había comentado hace rato, la velocidad, jóvenes, es constante. Y cuando es constante, si se acuerdan de física 1, es distancia sobre tiempo. Pero aquí nosotros no tenemos valores de distancia, pero tenemos los valores de la longitud de la onda sobre el valor del periodo. Entonces, de esta manera podemos calcular nosotros la velocidad de propagación. En este caso, la longitud de la onda es 51,84. Todo esto dividido entre el valor del periodo, que es 0,265 segundos. ¿Cuánto sería, jóvenes, la velocidad de propagación? 195,62. 195,62. 62, sí. Ahora, calcula lo mismo, otra vez, 51,84, pero en vez de 0,265 con 0,27. Quiero ver cuánto varía. $192. 192. Ya hay una pequeña variación, ¿no? ¿Sí? Por eso a veces es mejor, jóvenes, trabajar con 3 cifras significativas. No les estoy diciendo 3 decimales. Porque si yo tuviera un valor así, 0,000,625, digamos, 4,8, digamos. Si yo le digo 3 decimales, saben que sería hasta aquí, ¿no? Si yo le digo 3 cifras significativas, son 3 números diferentes
de 0, o sea que utilizaría el 6, el 2 y el 5. Y en función a este cuarta cifra significativa, yo veo si el tercero se simplifica, ¿no? Se simplifica, ¿qué estoy hablando? Si se redondea, ¿no es así? En este caso no se redondearía, por lo tanto quedaría así. Entonces, por favor, jóvenes, traten de trabajar siempre con 3 cifras significativas. Está bien, 3 números diferentes de 0. Bueno, jóvenes, ese sería la respuesta o los resultados para el inciso A que estoy colocando ahí. Ahora tenemos que hacer, jóvenes, el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? En el inciso B, jóvenes, me pide la energía transportada en una longitud de onda. ¿Ya? Por lo general siempre se calcula la energía en una sola longitud de onda. ¿Sí? Por lo tanto, esta fórmula de energía, jóvenes, que es igual a 1/2, ¿ya? Este caso es igual a la densidad lineal por la frecuencia angular al cuadrado. Ya, a ver, dame un segundo, no me acuerdo bien. Por la amplitud al cuadrado y por lambda. Sí, por lambda. Así está bien. De esta manera, jóvenes, nosotros calculamos el valor de la energía. ¿Ya? Ahora, si me dijera, porque he visto preguntas que dicen la energía transportada en 5 longitudes de onda. En ese caso, jóvenes, si dijera 5, solo multiplican la longitud de la onda por 5, digamos. Si les dice por 3, multiplican por 3. Nada más, jóvenes, ¿está bien? De esa manera es como tienen que hacer. Por favor, no se olviden. He visto alguna pregunta que dice así, calcular la energía para 5 longitudes de onda. Entonces lo multiplican por 5 y nada más. Bueno, jóvenes, aquí tendríamos lo siguiente. Aquí es 1/2 por la densidad lineal. Y sabemos que la densidad lineal es 1 kilogramo sobre metro. Perdón. La frecuencia angular. Ay, perdón. Es 23,7 radianes sobre segundo elevado al cuadrado. Todo esto por la amplitud. Eso quiere decir que la amplitud es 3 milímetros. ¿Cuánto es en metro 3 milímetros? Verifiquen a ver, por favor. Si no me equivoco, es 0,003 metros. Verifíquenlo, pero... también al cuadrado, ¿no? Y nos falta la longitud de la onda, que en este caso es 51,84. Ya, verifiquen el valor de la amplitud si está bien, si es 0,003 metros. Si le sale 3 por Sí, 10 elevado a menos eso. 3 es lo mismo, ¿no? Ya. Sí, sí. ¿Cuánto sería, jóvenes, el valor de la energía? 0,131. Fíjense qué unidades me quedan. Obviamente me tiene que quedar en joules. Fíjense, voy a copiar todas las unidades que teníamos. Y sería kilogramos sobre metro. Aquí va a ser, fíjense, ahí va a ser radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Todo esto por, aquí me queda metro cuadrado. Y por metro, ¿no es así? Metro cuadrado y luego metro me queda. Fíjense, este metro con este metro se va. ¿Qué me va a quedar? Kilogramo por radianes cuadrado queda kilogramo. O sea, se anula el radiano, ¿es así? Entonces va a quedar kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Está bien si nosotros copiamos de esta manera. Y bueno, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Porque saben que nosotros sabemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. Entonces aquí me queda newton y me queda este metro. Newton por metro. Y nosotros sabemos que newton por metro, jóvenes, eso es igual a joules. Es así como se mide la energía, ¿no es así? La energía se mide en joules. Entonces aquí la respuesta es 0,131 joules. Listo, jóvenes. Ahora vamos a calcular el inciso de C, ¿no? Donde me pide calcular la potencia.
En este caso, jóvenes, la potencia es básicamente la misma fórmula. Aquí va a ser densidad lineal, aquí es, ay, perdón, casi pongo masa más bien. Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud angular, ay, por la amplitud al cuadrado y por la velocidad de propagación al cuadrado. ¿Ya? Creo que lo noté muy chiquitito, ¿eh? Sí, está muy pequeño. Ya, entonces aquí tendríamos, jóvenes, ya saben, un medio por la densidad, por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado y por la longitud de la onda. Entonces, jóvenes, reemplacemos y calculemos. Solamente, si se dan cuenta, es reemplazarnos, ¿sí? No tiene nada más que hacer. Aquí sería 23,7 al cuadrado. La amplitud es 0,003 metros al cuadrado. Y la velocidad de propagación ya lo tenemos. Es 195,62 metros sobre segundo. No se olviden que en este caso la potencia se mide en watts. ¿Y watts a qué es igual? Es igual a joules sobre segundo. ¿Cuánto sería, jóvenes? Cero coma 494. ¿A todos les salió lo mismo, chicos? Verifiquenlo, por favor. Bueno, supongo que les salió a todos lo mismo, así que continuamos, jóvenes. Ahora me dice la tensión de la cuerda, y yo ya les di una fórmula, o les mostré una fórmula, perdón, de la velocidad de propagación de la onda en una cuerda tensada o en un cuerpo tensado, ¿no es así? En este caso tenemos una cuerda. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, de aquí ya tenemos velocidad de propagación, que es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre densidad lineal, en el cual ya tenemos la velocidad de propagación, y también ya tenemos la densidad, ¿no es así? Lineal. Por lo tanto, de esta ecuación, lo único que tenemos que hacer simplemente es despejar la tensión, ¿no es así? Entonces vamos a hacer eso. A ver, ¿dónde está lo que hacemos? Aquí. De esa manera, entonces, chicos, vamos a resolver este otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a colocar, a ver, esperen un segundito, por favor. Inciso D. Ya. Donde vimos que la velocidad de propagación, jóvenes. Ya, esperen un ratito, no sé qué tiene esto, no quiere escribir bien. Aquí la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Ahí está. Para deshacerme de la raíz cuadrada, tengo que elevar al cuadrado. Por lo tanto, esto lo elevo al cuadrado y aquí también. ¿Es así? ¿Qué me va a quedar entonces? La raíz obviamente se va a ir y me va a quedar lo siguiente. Velocidad de propagación. Y me lleva. Ahí está el cuadrado. Que así, ya. Entonces es igual a la tensión sobre la densidad lineal. Ya, ahí está. Bueno, jóvenes, de aquí despejamos el valor de la tensión y listo. Solamente sería igual a la velocidad de propagación, fíjense, al cuadrado, ya, por la densidad lineal. Como está un poco lento, jóvenes, esto, por favor, ustedes reemplacen, calculenlo, ya. ¿Cuánto sería la tensión? Obviamente la tensión se mide en Newton, ¿no? La velocidad de propagación, 195,62 elevado al cuadrado por la densidad lineal, que sería 1, ¿no? Treinta y ocho mil doscientos sesenta y siete coma 18. 38.267,2. Sí, coma 18. Cuando son números bastante grandes, jóvenes, basta con solo decimos. Ya. Bueno, jóvenes, ¿alguien que tenga alguna duda hasta ahí?
¿Alguien que tenga alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Nadie? Bueno, sin consultas, sin preguntas, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, jóvenes, tendríamos este otro ejercicio. ¿Ya? Aquí es donde no les he dado las fórmulas de esta pregunta. ¿Ya? Se trata sobre el nivel del sonido. ¿Ya? Me imagino que ya lo han debido ver. Con el ingeniero, claro, las fórmulas han debido ver con el ingeniero. ¿El ingeniero resuelve ejercicios en clase, jóvenes? Da un ejemplo, o sea, ahí se muestra un ejercicio y lo lee el ejercicio. Ah, ya lo medio que lo explica ya. Sí, un poco. Ya. Bueno, jóvenes, en este caso, fíjense, vamos a tener este ejercicio, en donde me dice que en un punto situado a 50 metros, a esos jóvenes se le conoce como radio, cuando tenemos este tipo de ejercicios. Si quieren, pónganle radio, si quieren, coloquen en distancia, igual da lo mismo. ¿Está bien? Ay, esperemos que compararlo con calambre. Ya. Entonces, jóvenes, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Para este caso, jóvenes, me dice lo siguiente, ¿no? En un punto situado a 50 metros de un altavoz, se registra 75 decibeles, dice. Ya, esperen un rato, se ha vuelto a bloquear la tablet. Ese valor, jóvenes, que les está dando ahí, chicos, eso simplemente se lo conoce como el nivel del sonido. Y se le representa con la letra beta. El nivel de sonido siempre lo van a representar ustedes con la letra beta. ¿Está bien? Espérenme un cachito a ver hasta que se desbloquee la tablet. ¡Ay! Ya, ahí está, a ver, creo que sí, ahora sí. Por lo tanto, jóvenes, aquí me da que el nivel del sonido, ya les dije, representado con la letra beta, de esta manera, es igual a 75 decibeles. Por lo tanto, me dice hallar la intensidad del sonido a 80 metros del altavoz. Ya, a 80 metros del altavoz. Y el inciso B me pide calcular la potencia del altavoz. Entonces, primero me pide la intensidad 2 para una distancia de 80. Para R igual a 80. Ay, 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 ay. Eso sería el inciso A, ¿no? Y en el inciso B me pide calcular la potencia, ¿no es así? Ay, se me adormeció las piernas. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a resolver esos ejercicios? Ya, ahorita les explico, fíjense. En este caso, chicos, vamos a usar las siguientes ecuaciones. Ya, por ejemplo, como me pide en el inciso A la intensidad, ya, ¿cómo se calcula la intensidad del sonido, del nivel del sonido? La intensidad, jóvenes, se calcula que es igual a la potencia dividido entre 4, entre el área. Básicamente es entre el área. Ah, no sé qué apreté. Esperen un segundo. Ay, ay, ay. Ya, entre el área. ¿Sí? Ahora, imaginemos que tenemos una fuente de sonido. Ustedes tienen su parlante. ¿No es así? Aquí es el parlante. Ya, ese parlante emite un sonido, pero muchos piensan que el sonido viaja en una sola dirección. No sé si alguna vez han escuchado sonido envolvente, ¿no es así? De los equipos de música. Bueno, pues es de esta manera. El sonido viaja en muchas direcciones, en varias direcciones. ¿Ya? También viaja hacia abajo. También viaja hacia arriba, obviamente. Pero básicamente, fíjense qué es lo que me está formando. No me está formando una circunferencia. ¿No es así? No forma una circunferencia, jóvenes, forma una esfera. ¿Sí? ¿Ya? Por eso se le llama sonido envolvente. No va en una dirección. ¿Sí? Va en 3 direcciones. Por lo tanto, jóvenes, ¿a qué sería igual esa área? Porque esa área es importante. Aquí va a ser igual entonces que la potencia es igual a 4 veces pi por el radio. ¿Sí? Ahora, si este es el parlante y ustedes están en esta esquina, obviamente que desde aquí, desde donde está el parlante hasta donde ustedes están, eso es el radio. Y siempre va a ser esto como radio. Este es el radio 1 y este llegaría a ser el radio 2. ¿Sí? Aquí vamos a colocar radio 2. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación, jóvenes, se calcula la intensidad. Pero nos falta calcular la potencia.
Ahora, jóvenes, la potencia que tiene ese parlante, ya, siempre va a ser la misma. La potencia nunca va a cambiar, lo que va a cambiar va a ser la intensidad, porque a medida que ustedes se van alejando, la intensidad va a ir disminuyendo, a medida que ustedes se van acercando, la intensidad va a ir aumentando. ¿No es así? Por lo tanto, la potencia va a ser la única que nunca va a cambiar, porque un equipo siempre va a tener la misma potencia. ¿Ya? Un equipo siempre va a tener la misma potencia. Por lo tanto, una vez definido eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el primer dato? Ah, ya, aparte de eso, tenemos otra fórmula que es la fórmula del nivel del sonido. El nivel del sonido, jóvenes, es igual, ya, a 10 por el logaritmo, ¿está bien? Aquí es intensidad sobre intensidad. En este caso, jóvenes, para calcular el nivel de sonido, nosotros siempre vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? No sé si se nota bien, a ver, vamos a escribirlo de nuevo. ¿Ya? En esta parte superior, jóvenes, van a colocar la intensidad y aquí abajo la intensidad de referencia. Siempre esa intensidad de referencia nos las da a veces el ingeniero de datos en el examen, pero por lo general ya se la tienen que saber. Esa intensidad de referencia, jóvenes, es igual a 1 por 10 elevado a menos 12. Tiene unidades en el sistema internacional de watts sobre metro. A ver, metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, jóvenes, fíjense, estas son las únicas tres fórmulas que, estas son las únicas dos fórmulas que ustedes van a utilizar para resolver este ejercicio. Y todos los ejercicios que tengan que ver con respecto a este tema, nivel de sonido. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con con el radio 1 y con el nivel de sonido 1? Porque tenemos, fíjense, dos niveles de sonido. A ver, solo tenemos un nivel de sonido, ¿no? ¿Sí? Un nivel de sonido y tenemos dos radios. Por lo tanto, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Este va a ser el radio 1. Entonces, lo que voy a hacer, chicos, es con estos dos datos calcular el valor de la potencia. Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor de la potencia? Para calcular la potencia yo necesito tener el valor de la intensidad, ¿no es así? Porque ya tendría el radio 1, ¿no es así? Entonces, yo tendría que tener el valor de la intensidad. Por lo tanto, con esta ecuación yo voy a calcular esta intensidad. Aquí lo voy a anotar, fíjense. Inciso A, nivel de sonido 1 va a ser igual a 10, ¿no es así? Por el logaritmo, ¿está bien? De la intensidad 1, porque con esos datos voy a calcular la intensidad 1. Todo eso sobre la intensidad de referencia. Eso quiere decir que este 10, jóvenes, pasa a dividir. Por lo tanto, tendríamos un nivel de sonido sobre 10, ¿no? Todo esto va a ser igual al logaritmo de la intensidad sobre la intensidad de referencia. Ahora, si yo quiero deshacerme de este logaritmo, ¿qué tendría que hacer, jóvenes? Sabemos que este logaritmo es base 10, ¿no? Entonces, según la operación matemática, para deshacerme de ese logaritmo, jóvenes, este logaritmo pasaría al otro lado como 10. Y todo esto quedaría como exponente, ¿no es así? Entonces, esperen un ratito, se bloquea de nuevo esto. Entonces, me quedaría aquí, jóvenes, 10 elevado al nivel del sonido 1 sobre 10. O sea, sobre este 10 que acabo de pasar a dividir, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo me queda al otro lado? Al otro lado me queda intensidad 1 sobre la intensidad de referencia. De aquí yo despejo, jóvenes, la intensidad 1, que va a ser igual a 10, nivel del sonido sobre 10. Todo esto por la intensidad de referencia, fíjense, pasa al otro lado a multiplicar. Y nada más, jóvenes, de esta manera nosotros vamos a calcular la intensidad número 1. Y con la intensidad 1, jóvenes, que va a ser igual a 10 elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el nivel del sonido? Esto no se olvide, nivel del sonido, ¿no? Nivel del sonido vale 75. Eso quiere decir que aquí vamos a tener 75 sobre 10, que sabemos que sería 7,5, o sea, 10 elevado a 7,5, nada más, ¿no? Todo esto por 1 por 10 elevado a la menos 12. Sabemos que las unidades van a ser en watts sobre metro cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, díganme, por favor, ¿cuánto es el valor de la intensidad 1? Intensidad 1. A mí me sale 3.16 por 10 a la 5.
3.16 por 10 elevado a la menos 5, ¿no? Bueno, eso le salió a su compañero. Verifiquen, por favor. Entonces, jóvenes, con eso ya tengo yo la intensidad 1. Pero la intensidad 1 me va a servir, ya les dije, para calcular la potencia. Pues ya tengo la intensidad y podemos calcular el área con el radio 1, ¿no? ¿Es así? Con el radio 1 podemos calcular. Por lo tanto, calculemos entonces, jóvenes, la potencia. Ya les dije que la potencia va a ser igual para todos. De esa fórmula yo despejo la potencia y va a ser intensidad 1, ¿ya? Por 4 veces pi por el radio 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya les dije que la potencia, jóvenes, es un valor constante. No tiene que cambiar porque ya les dije que un equipo de sonido tiene una potencia constante, ¿no es así? Por lo tanto, aquí reemplazamos todos los datos que tenemos para poder calcular la potencia. La intensidad 1, sabemos que es igual a 3,16 por 10 elevado a la menos 5. No se olviden que sus unidades son en watts. Espera un poquito. Aquí, watts sobre metro cuadrado. Todo esto por 4 veces pi y por el radio 1, que en este caso, ¿cuánto vale el radio 1? Vale 50 metros al cuadrado. Entonces, fíjense, como ese metro está elevado al cuadrado, con este metro cuadrado se van a simplificar. Solamente me va a quedar la potencia en watts, ¿no es así? ¿Cuánto sería, jóvenes? 0,992. 0,929. Ay, 0,919 dijeron. 92. 992. ¿Así está bien? Sí. Listo. De esa manera ya tendría la potencia, joven. ¿Ya? ¿Pero qué me pedía el inciso A? El inciso A me pide la intensidad 2, pero para 80 metros. Bueno, entonces recién vamos a calcular nosotros eso. ¿Y cómo lo calculamos? Con la misma fórmula. En este caso yo voy a colocar que la intensidad 2 va a ser igual, obviamente, a la potencia, que ya la tenemos. No coloco potencia 2, porque ya les dije que la potencia es constante. Aquí 2 veces pi, pero por el radio 2 al cuadrado en este caso. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, de esa manera vamos a calcular nosotros la intensidad 2. Entonces, reemplazamos. Aquí es 0,992 watts, dividido entre 4 veces pi por el radio 2, que es 80 metros elevado al cuadrado. Por favor, jóvenes, indíquenme cuánto sería igual la intensidad 2. 1,23 por 10 a la menos 5. Listo, jóvenes, de esta manera hemos calculado el valor de la intensidad 2, ¿no es así? Pero sin querer queriendo, también hemos calculado nosotros el valor de la potencia, que era el inciso B. Ya, aquí lo vamos a anotar, la potencia. Por favor, aquí no se olviden colocar unidades, es watts sobre metro, ¿ya? La potencia era igual a 0,092. Estoy anotando mal. 0,0992 watts. Esta era la potencia. O esta es la potencia, perdón. Listo, jóvenes, de esa manera, entonces, ya tenemos el valor de la potencia y tenemos el valor de la intensidad. Nada más, no era más, nada más para calcular. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta, jóvenes? ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, jóvenes. En este caso vamos a tener esta pregunta, fíjense.
Bueno, en este caso me pide ahora que nosotros notemos la fórmula de la onda, ¿no es así? La ecuación Y. Pero me da los siguientes datos. En este caso, jóvenes, me da la masa y me da la longitud de una cuerda. ¿No es así? Con eso yo puedo calcular, jóvenes, la densidad lineal. Aquí tenemos 60 gramos de la cuerda, que en kilogramos va a ser 0,06 kilogramos, ¿no es así? Luego tenemos la longitud, que obviamente es 3 metros. ¿Ya? ¿Qué más tendríamos? Tenemos la tensión, que es 150 newtons. A ver, ahí está. 150 newtons. Cuando es timbrado tiene una frecuencia, me dice, de 25 Hz. ¿Qué más me da de dato? Con una amplitud de 2 centímetros. Bueno, amplitud, aquí colocamos 2 centímetros. Escribir la función de la onda. Bueno, jóvenes, entonces para escribir la función de la onda, nosotros sabemos que la ecuación de la onda es igual a Y por la amplitud por el seno de K por X, más o menos, W por T, ¿ya? Y nada más. ¿Por qué no voy a calcular la fase inicial? Porque, jóvenes, aquí no me da datos para calcular la fase inicial, entonces yo ya no me puedo inventar el valor del tiempo, ni de X. Sí puedo asumir que el tiempo es igual. A ver, ¿qué hice? Sí podemos asumir, jóvenes, que el tiempo es igual a 0. Pero no puedo yo saber si para cuando el tiempo es 0, X también es 0. ¿Sí? Aquí, porque esta variable es la que ya me perjudica. No es como en el movimiento armónico simple. Aquí tenemos dos incógnitas. En realidad 3, ¿no? X, tiempo y Y. No sabemos cuánto vale Y para calcular algo. Fase inicial. Por lo tanto, jóvenes, en este caso la ecuación sería de esta manera. Ya tenemos el valor de la amplitud, necesitamos calcular la frecuencia angular y necesitamos calcular el valor de K. Por lo tanto, jóvenes, estos datos van a ser suficientes para poder calcular todo lo necesario. Primero vamos a comenzar con la densidad lineal, que va a ser igual a la masa, que es 0,06 kilogramos, sobre la longitud, que es 3 metros, ¿no es así? ¿Cuánto sería, jóvenes? 0,02. ¿Eso sale? Verifica. Sí, sale eso. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera ya tenemos el valor de la densidad lineal. Como ya tenemos el valor de la densidad lineal, podemos calcular tranquilamente el valor de la velocidad de propagación de la onda, que es igual a esta ecuación, ¿no es así? Entonces reemplazamos. Sabemos que la tensión es 150 newtons dividido entre 0,02 kilogramos sobre metro. Calcúlenlo, por favor, ¿cuánto sería? Mm. 86,60. Un ratito, 86,60. 86,6 metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, eso quiere decir lo siguiente. Que con esta fórmula sabemos que la velocidad de propagación es igual a la frecuencia, a la longitud de la onda, ¿no es así? Sobre el periodo, o también es igual a la longitud de la onda, la velocidad de propagación es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Como ya tenemos la frecuencia, voy a utilizar esta fórmula para calcular la longitud de la onda. En este caso, la longitud de la onda va a ser igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia. Y eso tiene que ser igual a velocidad de propagación. ¿Cuánto vale? Vale 86,6 metros sobre segundo. Y la frecuencia vale 25 Hz. Ya, por lo tanto, la longitud de la onda, ¿a cuánto sería igual, jóvenes?
3,464. Ya aquí metros, ¿no? 64, ahí está. Bueno, jóvenes, de esa manera ahora yo puedo calcular el valor de número de ondas, que sabemos que es igual a 2 veces pi sobre la longitud de la onda, que en este caso llegaría a ser 2 veces pi dividido entre 3,464. ¿Cuánto valdría acá? 1,81. Sus unidades son en metro elevado a menos 1. Ahora, ¿qué nos falta? Evidentemente nos falta el valor de la frecuencia angular. Y nosotros sabemos que la frecuencia angular es igual a 2 veces pi sobre periodo, o también es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Y bueno, calculamos de esta manera. Aquí es 2 veces pi por la frecuencia, que es 25 Hz. En este caso nos va a quedar 50 veces pi. A ver, un ratito. Ya, 50 veces pi. Aquí queda radianes. No puede ser. Sobre segundo. Bueno, jóvenes, ya tenemos todos los valores, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya podemos escribir la ecuación de la onda. Aquí la amplitud sabemos que es igual a 0,02 metros por el seno de, ¿cuánto vale K? 1,81. No sé si, por X. Ahora, más la frecuencia angular sale 50 veces pi por el tiempo. Listo, jóvenes. Esa sería la ecuación de la onda. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? Nadie. Una consulta. No. Dígame. Ahí donde está acá el 1,81 metros a la menos 1. ¿Es solo el menos 1 se lo toma en cuenta? No, ¿no? O solo es dato como el metro, digamos. No, esas son las unidades de K. ¿Por qué me queda así? Mm. Porque fíjense, miren, aquí me queda 2 veces pi. Lo vamos a colocar bien. Ese 2 veces pi ya no le colocan sus unidades, pero ese 2 veces pi, jóvenes, es radianes, porque es la distancia angular. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren subir este metro hacia arriba, obviamente quedaría como metro elevado a menos 1, ¿no es así? No sé si se acuerdan de esas operaciones matemáticas donde yo tenía A sobre B. Son chistosos. Sobre B. A sobre B, jóvenes, quedaría A por B elevado a menos 1, ¿no es así? ¿Ya? Esa es esa misma operación, digamos. Esta es la unidad que tiene el valor de K. ¿Ya? Metro elevado a menos 1. Por eso es muy importante ver qué están poniendo aquí. Si ustedes colocan centímetros aquí, obviamente aquí va a ser centímetro elevado a menos 1. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, ya lo entendí. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna consulta? ¿Nadie? Bueno, jóvenes, continuamos entonces con la siguiente pregunta, ¿ya? Denme un segundito, a ver. Ahorita vamos a continuar. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta, que sería esta. ¿Hay más? Va, esta sería la última.
¿Qué hora ya? Bueno, esta más hacemos, jóvenes, y nos vamos a descansar. ¿Es impostergable su examen, jóvenes, mañana? Al parecer sí. ¿No quiere respetar el paro, el ingeniero? ¿No lo han dicho? El lunes el examen, no mañana. Lo dijo que ya quedamos hasta el día, o sea, que Ah, no. ¿verdad? El lunes es el examen, ¿no? No, mañana. Bueno, jóvenes, este ejercicio de aquí es, es más de, ¿cómo les puedo decir? Más de razonamiento, pero en realidad está sencillo, digamos, ¿no? Fíjense, a ver, aquí dice, a una cierta distancia de la fuente, ¿ya? Se registra, creo que decía la pregunta, se registra 70 decibeles. Eso quiere decir que tenemos el nivel del sonido 1, que es igual a 70 decibeles. Y su distancia 1 no me dice, ¿no? No me dice cuánto es la distancia 1. Pero luego tenemos el nivel del sonido 2, que dice que es igual a 62 decibeles, que se encuentra 20 metros más alejado que este otro. Eso quiere decir que la distancia 2, jóvenes, es igual a la distancia 1 más 20 metros. Ya les dije que esto puede ser radios, ¿no? Ya les dije que en realidad son radios, ¿no? Radio 1, radio 2. Pero igual si quieren lo podemos anotar de esta forma, como distancias, no va a haber problema. Ahora el inciso, bueno, ahora me pide solamente, me da solamente esos tres datos. Me dice calcular las distancias de los lugares que registro. A ver, calcular las distancias de los lugares de registro a la fuente. Ya, eso quiere decir que quiere saber la distancia que hay con respecto a la fuente, ¿no es así? Y luego me dice la potencia del sonido. Básicamente lo que me está pidiendo, chicos, es lo siguiente. Aquí tenemos la fuente del sonido, ¿no es así? Aquí tenemos la primera distancia 1. Que sería quita el observador y escucha con esa intensidad. Y 20 metros más alejado, ¿no es así? 20 metros más alejado, ¿sí? Se escucha el otro con la intensidad de 62 decibeles. Entonces hasta aquí tenemos nivel de sonido 1 y hasta aquí tenemos nivel de sonido 2. Pero la pregunta quiere saber esta distancia 1. ¿Sí? Esa distancia 1 es la que quiere saber. Por lo tanto, jóvenes, yo ya les había explicado varias veces que como es el mismo equipo, estas dos personas ya van a escuchar obviamente con diferente nivel de sonido, con diferente intensidad. Pero la potencia que tiene este equipo va a seguir siendo la misma, ¿no es así? La potencia con la que va a viajar su sonido, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo que yo voy a hacer para empezar simplemente es anotar las fórmulas de cada uno de esos dos. ¿Ya? ¿Qué me pide? A ver, me pide las distancias, ¿no? Bueno, jóvenes, para empezar, nosotros no tenemos la intensidad de cada uno de esos dos sonidos. Lo primero que vamos a hacer es eso, calcular la intensidad, ¿sí? Para empezar, fíjense, el nivel del sonido 1 es igual a 10 por el logaritmo, ¿no es así? De la intensidad 1 sobre la intensidad de referencia. Nosotros ya hemos visto cómo se despejaba esto. Entonces, la intensidad 1, jóvenes, va a ser igual a 10 elevado al nivel del sonido 1 sobre 10, todo esto por la intensidad de referencia. Hace rato hemos visto cómo se despejaba y queda de esa manera. Bien, si quieren volvemos atrás para verificarlo. Aquí está, fíjense, la intensidad despejado de esto es igual a 10 elevado al nivel de sonido sobre 10 por la intensidad de referencia. Es lo mismo. Para no estar haciendo ese procedimiento de despejar de nuevo, ¿ya? Entonces, jóvenes, como ya lo tenemos despejado, vamos a calcular el nivel del sonido, perdón, la intensidad 1. Entonces, la intensidad 1 va a ser igual a 10 por el nivel del sonido 1 sobre 10. ¿Cuánto vale el nivel del sonido 1? Vale 7. 70, perdón. 70 dividido entre 10. Eso quedaría como 7, por eso. Aquí que tenemos 1 por 10 elevado a la menos 12, y ya saben que aquí es watts sobre metros. Por favor, jóvenes, calculen cuánto sería esto. 1 por 10 elevado a menos 5 o a la menos 4, ¿sabes? 1 por 10 a la menos 5. Bien. De la misma manera, jóvenes,
tenemos que calcular la intensidad 2 con la misma fórmula. Intensidad 2 va a ser igual, lo mismo, ¿no? Va a ser igual a 10, en un segundo, a ver, 10 elevado al nivel del sonido 2. No sé por qué no quiere escribir, a veces se pone así. Dividido entre 10 por la intensidad de referencia. Por favor, reemplácenlo los datos y calcúlenlo por favor, ¿ya? Aquí es 10, nivel del sonido 2. Aquí es 10, dividido entre 10 sobre la intensidad de referencia. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? 1,58 por 10 a la menos 6. Repito, 1,58 por 10 elevado a ¿cuánto? A la menos 6. Ya, lo que pasa es que no puedo escribir rápido. Lo estoy escribiendo lento. Ya. Bueno, eso sería, jóvenes. Pero ahora, ¿cómo voy a calcular yo, jóvenes, la distancia 1? Entonces, para calcular la distancia 1, chicos, necesitamos saber la fórmula, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es anotar la fórmula de la intensidad 1, que sabemos que va a ser igual a la potencia. Todo esto dividido entre 4 veces pi, la distancia 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya, de esa manera. Espera un ratito, voy a corregir este número. Ahí está. Y luego voy a anotar la intensidad 2. Por eso es muy importante, jóvenes, que ustedes anoten las fórmulas de las variables que las involucran para luego recién darse cuenta qué es lo que pueden hacer. Potencia dividido entre 4 veces pi por, entonces sabemos que el radio 2 es igual al radio 1 o a la distancia 1 más los 20, por lo tanto así lo voy a anotar. Distancia 1 más 20. Todo esto al cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces, ya saben, podemos usar dos métodos. Método de igualación, puedo igualar las dos potencias o puedo sustituir, ¿no? O también podemos hacer lo que ya les había comentado una vez, podemos hacer divisiones de fórmulas. En este caso a mí siempre me ha gustado hacer ese método porque es más sencillo. ¿Sí? Entonces voy a dividir, pueden dividir la intensidad 1 sobre la intensidad 2 o la intensidad 2 sobre la intensidad 1, no importa. Igual sale lo mismo. Por lo tanto, jóvenes, aquí yo voy a anotar intensidad 1 sobre la intensidad 2. Denme un segundo, se volvió a bloquear la tableta. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a tratar de calcular. Ahí está, aquí es intensidad 2. Y todo esto va a ser igual ¿a qué es igual a intensidad 1? ¿A qué es igual a intensidad 1? Aquí está su fórmula. Entonces anotamos, aquí es 4 veces pi, ¿no es así? Por el radio 1 elevado al cuadrado. Y aquí arriba va a ser potencia. Ahora abajo, obviamente, la intensidad 2 es igual a la potencia sobre 4 veces pi por la distancia o el radio 1 más 20 elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, jóvenes, la potencia es la misma, se simplifica. Por lo tanto, hacemos medios con medios y extremos con extremos. Por lo tanto, chicos, de una vez vamos a reemplazar cuánto es la intensidad 1 sobre la intensidad 2. Sabemos que la intensidad 1 es igual a 1 por 10 elevado a la menos 5, dividido entre la intensidad 2, que es 1,58 por 10 elevado a la menos 6. Todo eso es igual a, ahora aquí medios con medios y extremos con extremos, me va a quedar, también podemos simplificar 4pi con 4pi, fíjense. 4pi y 4pi se van. Por lo tanto, jóvenes, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar distancia 1 o diámetro 1 más 20 al cuadrado dividido entre la distancia 1 también elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale aquí, jóvenes? 6,33 me sale. 6,33. ¿Sin exponentes? ¿Sin notación científica?
Bueno, jóvenes, entonces aquí tenemos este diámetro 1 que va a pasar, perdón, este radio 1 que va a pasar luego a multiplicar. Distancia 1, radio 1 al cuadrado. Y aquí me queda distancia 1 más 20 elevado al cuadrado. Para deshacerme de los cuadrados, aplicamos raíz cuadrada aquí, aplicamos raíz cuadrada aquí. Entonces, la raíz cuadrada de 6,33, ¿cuánto sería, jóvenes? 2, ¿cuánto? 2, algo sería, ¿no? 2,52 redondeado. 2,52 por la distancia 1 va a ser igual a la distancia 1, ¿es así? Más los 20 metros. Por lo tanto, tengo que despejar la distancia 1. No se olviden que estos son 20 metros. Esta distancia 1 pasa al otro lado y me va a quedar 2,52 veces la distancia 1 menos la distancia 1. Y aquí 20 metros. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí me quedaría esto menos esto, ¿cuánto queda? 2,52 menos 1,52 menos. 1,52. Exacto. Y aquí va a ser 20 metros. Ya. Calculen cuánto sería la distancia 1, jóvenes. 13,56 redondeado. Esa sería la distancia 1, jóvenes. Pero aquí la pregunta dice a qué distancia se encuentran registrados, ¿no? Por lo tanto, la distancia que hay de aquí hasta el primer observador es 13,56. Y la distancia total hasta el segundo observador, ¿cuánto sería? Entonces, distancia 2 sería igual 20 más 13,56, que serían 33,56 metros, ¿no es así? Esas serían las distancias. Eso es lo que me piden. Y bueno, ahora sí podemos hacer el inciso A. A ver, inciso A, el inciso B, ¿no? ¿Dónde me pide calcular la potencia? Y voy a usar esta fórmula para calcular la potencia porque va más fácil. Potencia es igual a, ya tenemos, decía, 1 y 4 veces pi por el diámetro 1. O radio 1, perdón, radio 1, radio 1. Por lo tanto, jóvenes, la potencia va a ser igual, ya les dije, a la intensidad 1 por 4 veces pi por el radio 1 al cuadrado. Eso quiere decir, ustedes vayan reemplazando porque creo que voy a tardar en escribirlo. La intensidad 1 es igual a 1 por 10 elevado a la menos 5. Todo esto por 4 veces pi. Y distancia 1 sabemos que es 13,56. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, la potencia? Pero 0,231 más. 0,231. No, 0,0231. Bien, chiquita lenta, ya. Ahí está, jóvenes. Ese sería el resultado, chicos. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Ya, no creo que ya no tenemos más ejercicios para hacer, pero ya hemos hecho sí una gran